¿No estás cansado de vivir? ¿Estás cansado de pensar sin descanso? ¿Estás agotado de una mente que nunca se calla, que repite culpas, miedos y dudas, incluso cuando todo está en silencio? Porque el verdadero ruido no está fuera, está dentro, en esa conversación interna que te persigue cuando apagas el mundo y te quedas a solas contigo. Y dime algo, ¿cómo pretendes construir una vida en paz si tu propia mente se ha convertido en un campo de batalla? Nadie te enseñó a limpiar lo que piensas. Solo te enseñaron a resistirlo, a soportarlo, a normalizar el caos mental como si fuera parte de crecer. Pero no lo es. La mente intoxicada no crea, sobrevive. Y hoy no vengo a motivarte, vengo a confrontarte con una verdad incómoda. Si no desintoxicas tu mente, no importa cuánto avances por fuera, por dentro seguirás roto. La transformación no empieza cuando cambias tu entorno, empieza cuando decides limpiar el lugar donde nacen todas tus decisiones. Hoy puede ser ese día. Vivimos creyendo que estamos informados cuando en realidad estamos saturados. Creemos que saber más nos hará mejores, más preparados, más fuertes, pero nadie nos advirtió que el exceso también intoxica. La mente no fue diseñada para consumir sin pausa, para recibir miles de estímulos al día, para saltar de una noticia a otra, de una opinión a otra, de una pantalla a otra sin descanso. Y aún así, eso es lo que hacemos desde que abrimos los ojos. Antes de escucharnos, ya estamos escuchando al mundo. Antes de pensar, ya estamos reaccionando. Y luego nos preguntamos por qué estamos cansados, por qué no nos concentramos, por qué sentimos ansiedad sin razón aparente. No es falta de capacidad, es exceso de ruido. Durante mucho tiempo yo también confundí crecimiento con consumo. Leía de todo, veía de todo, escuchaba a todos creyendo que así me estaba formando, pero al final del día no había claridad, solo agotamiento. Me sentía ocupado pero no enfocado, informado pero no transformado. Y entendí algo que lo cambió todo. No todo lo que entra en tu mente te construye. Muchas cosas solo te llenan de peso innecesario. La mente es como un espacio sagrado. Si permites que cualquiera entre, se vuelve un mercado ruidoso. Si no pones límites, pierdes dirección. Empecé a observar con honestidad qué estaba dejando entrar en mi cabeza y me di cuenta de que gran parte de eso no aportaba nada a la vida que quería construir. Noticias que solo sembraban miedo, contenidos que alimentaban comparación, conversaciones que no elevaban, estímulos constantes que no me formaban, solo me distraían. Así que tomé decisiones incómodas, pero necesarias. Apagué notificaciones, dejé de consumir por impulso, aprendí a decir no a información que no sumaba. Al principio sentí vacío, porque cuando el ruido se va, el silencio incomoda. Pero luego ese silencio se volvió claridad, recuperé enfoque, profundidad, presencia. Empecé a pensar mejor, a decidir con más calma, a actuar con intención. La información no es enemiga, el desorden sí. No necesitas saberlo todo, necesitas saber qué es relevante para tu propósito. Lo que no filtras te contamina, lo que no eliges conscientemente te gobierna. Hoy cuido lo que consumo mentalmente con la misma disciplina con la que cuidaría lo que pongo en mi cuerpo, porque entendí que una mente intoxicada no puede crear una vida clara. Cuando reduces el ruido, tu mente respira. Cuando tu mente respira, vuelve la dirección. Y cuando hay dirección, todo empieza a ordenarse, porque la claridad no llega cuando sabes más, llega cuando eliminas lo que sobra. La comparación es una trampa silenciosa que no hace ruido cuando entra, pero destruye todo cuando se queda. Empieza de forma inocente mirando la vida de otros, midiendo tus avances con reglas ajenas, preguntándote por qué ellos sí y tú no. Sin darte cuenta comienzas a traicionar tu proceso. Yo también caí ahí. Miraba logros ajenos y sentía que iba tarde, como si la vida fuera una carrera global donde todos arrancaron antes que yo. Esa sensación no te empuja, te paraliza. Porque cuando comparas, dejas de construir desde tu esencia y empiezas a actuar desde la carencia. La mente se intoxica cuando cree que su valor depende de parecerse a alguien más. La comparación no solo roba enfoque, roba identidad. Te hace olvidar quién eres y por qué empezaste. Te obliga
a usar máscaras que no te quedan, a perseguir metas que no te representan, a vivir historias que no son tuyas. Recuerdo momentos en los que dudé de mis decisiones solo porque alguien avanzaba más rápido. Quise cambiar mi ritmo, mi estilo, mi voz, y cada vez que lo hice perdí fuerza. Porque cuando te comparas, no ves la historia completa del otro, solo ves fragmentos editados, aplausos sin proceso, resultados sin contexto, y aún así te castigas con eso. Te exiges desde una narrativa que no conoces y te juzgas con una vara que no te pertenece. El día que decidí romper con la comparación me hice una pregunta incómoda. ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? ¿Qué quiero cuando no intento demostrar nada? Ahí entendí que mientras viviera mirando hacia los costados, jamás podría honrar mi camino. La comparación te distrae del presente, te roba energía emocional y te hace vivir en constante deuda contigo. No te permite disfrutar avances pequeños ni respetar tiempos internos, te convierte en espectador de vidas ajenas y ausente de la tuya. Y eso duele más de lo que parece. Romper con la comparación no significa aislarte del mundo, significa volver a ti. Significa reconocer que cada proceso es distinto, que cada historia tiene heridas que no ves, que cada logro tiene un precio que no conoces. Cuando entiendes eso, dejas de competir y empiezas a construir, empiezas a respetarte. Hoy, cuando mi mente intenta compararse, la detengo con conciencia. Me recuerdo que no necesito parecerme a nadie para ser valioso, que mi ritmo no es un error, que avanzar lento pero firme sigue siendo avanzar. Porque cuando honras tu proceso, la ansiedad se reduce y la claridad aparece. También entendí que la comparación nace del miedo a no ser suficiente, y ese miedo solo se sana con coherencia diaria, con acciones pequeñas alineadas a lo que eres, no a lo que aparentas. Cuando te eliges cada día, la comparación pierde fuerza, se queda sin alimento y termina desapareciendo. La paz no llega cuando superas a otros, llega cuando dejas de pelear contra ti. Y el día que rompes con la comparación, recuperas tu identidad, tu enfoque y tu poder interior. La voz más influyente de tu vida no es la de tus padres, ni la de tus maestros, ni la de tus críticos. Es la que te habla cuando estás a solas contigo. Esa voz interna está contigo cuando fallas, cuando dudas, cuando nadie te aplaude y cuando todo se pone difícil. Y si esa voz es dura, cruel o derrotista, no importa cuánto avances por fuera, siempre sentirás que no es suficiente. Durante años cargué con un diálogo interno que me saboteaba en silencio. Cada error era una condena, cada tropiezo una prueba de que no era capaz. Nadie me lo decía, pero yo me lo repetía todos los días y lo creía. El problema no es tener pensamientos negativos, el problema es no cuestionarlos. Porque la mente acepta como verdad todo lo que repites con emoción. Yo aprendí frases de dolor, de rechazo, de vergüenza y las convertí en identidad. Me hablaba como enemigo y luego me preguntaba por qué vivía cansado, inseguro y frustrado. Hasta que un día entendí que no podía construir una vida firme hablándome como si fuera basura. Ese día no fue mágico, fue incómodo porque implicó detenerme y escucharme con honestidad, sin excusas ni autoengaños. Empecé a escribir lo que me decía cuando fallaba. Lo leí en voz alta y me di cuenta de algo brutal. Jamás le hablaría así a alguien que amo. Entonces me pregunté por qué permitía que esa voz gobernara mi mente. Decidí enfrentarla no con frases vacías, sino con verdad. Cuando aparecía el no puedo, lo cambiaba por me está costando. Cuando decía siempre arruino todo, respondía estoy aprendiendo. No era optimismo ingenuo, era responsabilidad emocional, era liderazgo interno consciente. Reescribir tu diálogo interno no significa mentirte, significa dejar de castigarte. Significa reconocer tus errores sin convertirlos en identidad. La mente necesita dirección, no humillación. Cada palabra que usas contigo es una instrucción. Si te repites derrota, tu cuerpo responde con miedo. Si te repites claridad, tu mente se ordena. Yo empecé a hablarme como un líder se habla a sí mismo, con firmeza, con respeto, con disciplina. Incluso en los días donde nada salía bien, me recordaba que rendirme mentalmente era más peligroso que cualquier error externo.
Aprendí a acompañarme en lugar de atacarme y eso cambió mi manera de levantarme cada mañana, enfrentar los retos y sostenerme emocionalmente cuando nadie más lo hacía, incluso en silencio absoluto y sin reconocimiento. Con el tiempo, esa voz cambió. No desapareció, pero dejó de tener poder. Ya no me detenía, me impulsaba. Porque entendí que nadie se levanta todos los días motivado, pero sí se levanta con la voz que eligió construir. También comprendí que esa voz se fortalece con repetición diaria, disciplina emocional y conciencia constante, incluso cuando el cansancio insiste en dominarte. La vida que estás construyendo necesita una mente aliada, no un saboteador interno. El resentimiento es un peso invisible que cargamos como si fuera una medalla de justicia, pero en realidad es un veneno silencioso que mata nuestra paz desde adentro. Lo llevamos como un recordatorio constante de heridas que no cicatrizan, palabras que dolieron, promesas que no se cumplieron, traiciones que sentimos imposibles de perdonar. Y mientras nos aferramos a ese dolor, creemos que nos protege o nos da poder, pero solo nos ata al pasado, nos roba energía y nubla nuestra visión del presente. Durante años, yo también viví con resentimientos que me consumían sin que nadie lo supiera. Revivía una y otra vez conversaciones que nunca sucedieron como yo quería, momentos donde sentí rechazo o injusticia, creyendo que no soltarlos me hacía fuerte. Pero en realidad cada pensamiento repetido era un ancla que me impedía avanzar, que me mantenía enojado conmigo mismo y con los demás, incluso sin darme cuenta. El cambio comenzó cuando comprendí que perdonar no es justificar. No se trata de decir que estuvo bien. No se trata de aprobar lo que alguien hizo, sino de liberarse del poder que esas experiencias tenían sobre mí. Comprendí que el resentimiento no castiga a quien nos lastimó, solo nos castiga a nosotros, nos roba claridad, nos distrae y nos impide actuar desde la plenitud. Empecé a escribir cartas que nunca enviaría, poniendo en palabras todo lo que sentía, todo lo que me dolía. No lo hacía para reconciliarme con otros, sino para reconciliarme conmigo mismo. Cada palabra que soltaba me daba un espacio que antes estaba ocupado por amargura, miedo y tristeza. Ese ejercicio fue como limpiar una casa llena de polvo invisible. No se ve de inmediato, pero al final respiras mejor y hay más luz. También aprendí a reconocer que soltar el resentimiento no significa olvidar, sino elegir la libertad. Significa entender que la vida continúa y que mientras sostengas ese enojo, tu presente se intoxica. Me di cuenta de que podía avanzar mucho más lejos si dejaba ir la necesidad de tener razón o de que otros pagaran por sus errores. Me hice responsable de mi energía y decidí invertirla en mi crecimiento, en mis proyectos, en mis relaciones, en mí. La primera vez que realmente solté un rencor pesado, sentí un vacío extraño, como si algo que había definido mi identidad desapareciera. Pero pronto entendí que ese vacío era un espacio nuevo, un terreno fértil, donde podía plantar libertad, creatividad y paz. Hoy entiendo que la liberación del resentimiento es una de las decisiones más poderosas que podemos tomar. No es un acto de debilidad, es un acto de fortaleza. Cada vez que suelto un pasado que me retiene, recupero tiempo, energía y claridad mental. Y lo más importante, me convierto en el dueño de mi presente, en lugar de un rehén de lo que ya no puedo cambiar. Cuando dejas de cargar resentimientos, la vida fluye y tu mente se limpia para lo que realmente importa. Vivimos en un mundo que nos exige correr constantemente, que nos empuja a acelerar, a resolverlo todo ahora, a avanzar sin pausa. Y esa velocidad no siempre nace del propósito, muchas veces nace del miedo. Miedo a quedarnos atrás, miedo a no ser suficientes, miedo a que la vida se nos escape. Yo también viví así durante años, creyendo que si no me movía 1000 por hora estaba perdiendo la vida. Me levantaba con ansiedad, revisaba pendientes con tensión y aunque lograba mucho sentía que nunca era suficiente. Todo se hacía desde la urgencia, desde la presión, desde un ritmo que no era mío, sino impuesto por el entorno y por mis propios miedos internos. El problema del modo urgencia es que consume nuestra energía y nubla nuestra claridad.
Cuando vivimos apurados, dejamos de escuchar nuestra intuición, dejamos de conectar con lo que realmente importa, nos olvidamos de disfrutar el proceso y nos volvemos esclavos de una falsa productividad. Cada acción se siente como una obligación, cada decisión como una carrera y el presente deja de existir. Recuerdo que solía trabajar sin descanso, revisando cada detalle, anticipando cada escenario, temiendo quedarme atrás. Por fuera parecía que avanzaba, pero por dentro estaba agotado, desconectado y ansioso. Mi mente no descansaba. Mi creatividad se veía limitada por la constante sensación de urgencia. El cambio comenzó el día que decidí cuestionar mi ritmo. Me pregunté, ¿esto lo hago porque quiero o porque temo no hacerlo a tiempo? ¿Esta velocidad me acerca a mis objetivos o solo me desgasta? Fue un proceso incómodo porque implicó soltar la ilusión de que más rápido significa mejor. Empecé a marcar mis propios tiempos, a priorizar lo esencial, a respirar entre tareas y a permitirme pausas sin culpa. Me di cuenta de que avanzar con calma y con intención produce resultados más sólidos que correr desde la ansiedad. Cuando bajas el volumen del caos interno, tu mente empieza a ordenar lo que antes parecía imposible de manejar. Cada decisión se toma con mayor claridad, cada acción tiene más fuerza y la vida empieza a fluir con un ritmo que se siente natural, auténtico y sostenible. Aprendí a diferenciar la prisa del propósito. Avanzar rápido no siempre significa avanzar bien. Avanzar con dirección interna sí. Empecé a planificar con intención, no con urgencia, a reconocer mis límites y a honrar mi propio ritmo. Incluso en momentos de alta presión me permito pausas conscientes porque entendí que la productividad real no es cantidad de tareas, sino impacto y enfoque. Mis días ganaron sentido y lo que antes era agotamiento se transformó en energía enfocada. La urgencia crónica te roba la vida, pero la atención consciente te la devuelve. Hoy cada paso que doy está alineado con mi propósito, no con la ansiedad. He aprendido que moverse con intención produce más resultados que correr sin dirección, porque la vida no se trata de llegar primero, se trata de llegar con claridad, con fuerza, con coherencia y con paz interior. Recuperar tu ritmo natural es recuperar tu poder. Hay una trampa silenciosa que muchos confundimos con responsabilidad o perfección, la necesidad de controlarlo todo. Creemos que si anticipamos cada escenario, si manejamos cada detalle, si predecimos cada reacción, podremos evitar sorpresas y vivir en seguridad. Pero la verdad es que esa obsesión no nos protege, nos esclaviza, nos convierte en prisioneros de nuestras propias expectativas y nos roba la energía que podríamos usar para crear, para amar, para vivir con libertad. Durante años me aferré a esa ilusión de control, revisando cada plan, calculando cada posible error, tratando de que nada se desviara de mi guión. Por fuera parecía que todo estaba bajo control, pero por dentro vivía con miedo constante, con ansiedad silenciosa, con tensión que no me permitía disfrutar ni un momento de paz. El problema de querer controlarlo todo es que es imposible. La vida no pregunta, no espera, no se ajusta a tus esquemas. Los imprevistos llegan, las personas actúan diferente a como esperas, los planes cambian y si tu calma depende de que todo salga perfecto, siempre vas a sentir que algo falla. Yo lo viví en carne propia. Mis esfuerzos por manejar cada detalle me mantenían alerta, desconfiado y agotado. Cada vez que algo escapaba de mi control, mi mente se llenaba de preocupación, mi corazón de ansiedad y mi cuerpo de tensión. Fue entonces cuando entendí que la fuerza real no está en controlar el mundo, sino en liderar mi respuesta ante él. Empecé a practicar el arte de soltar. No significa dejar de planear o de ser responsable, significa confiar en mi capacidad de adaptación, en mi preparación y en mi resiliencia. Significa entender que puedo tomar decisiones, actuar con firmeza y mantener mi paz aunque el entorno sea impredecible. Aprendí a diferenciar lo que depende de mí de lo que no y a invertir mi energía en lo primero en lugar de desgastarme por lo segundo. Poco a poco, cada vez que soltaba la necesidad de controlar, sentía un alivio profundo. La mente se liberaba, el cuerpo se relajaba y la vida se volvía más ligera y fluida. Una de las lecciones más poderosas fue darme cuenta de que la incertidumbre no es enemiga, es parte de la vida.
Cada situación inesperada que enfrenté sin aferrarme al control se convirtió en un maestro que me enseñaba paciencia, confianza y creatividad. Descubrí que podía sostenerme sin necesidad de que todo estuviera resuelto antes de actuar, que mi fortaleza reside en mi capacidad de adaptarme, de responder con conciencia y de mantenerme firme en mi centro sin importar las circunstancias. Soltar no es renunciar, es elegir paz sobre miedo, acción sobre parálisis, claridad sobre obsesión. Hoy camino con esa libertad interna. Planeo y organizo, sí, pero no me aferro. Confío en que puedo sostenerme ante cualquier cambio, que puedo aprender de lo inesperado y que mi vida no necesita estar bajo control absoluto para ser poderosa y significativa. Soltar la ilusión de control me devolvió energía, creatividad y serenidad. La verdadera fuerza está en soltar y confiar en ti mismo. Hay un poder silencioso que usamos todos los días sin darnos cuenta. Las palabras que elegimos para describirnos y describir el mundo. Cada no puedo, siempre me pasa lo mismo. Cada esto nunca va a funcionar. Es un comando que le damos a nuestra mente. Y lo más sorprendente es que la mente no distingue entre la realidad y lo que repetimos con frecuencia. Cuando hablas de ti mismo desde la derrota, cuando te defines con frases que te limitan, lo que estás haciendo es construir una identidad débil, un camino de resistencia y frustración que te acompaña a cada paso. Yo también fui víctima de ese lenguaje silencioso. Recuerdo días enteros diciéndome a mí mismo, esto es imposible, no soy suficiente, nunca llegaré a donde quiero. Y no solo lo decía, lo sentía y con ese sentimiento construía mi realidad. Oportunidades que dejaba pasar, decisiones que posponía, miedo que crecía sin razón. Lo peor es que a veces ni siquiera notamos lo que decimos. Es un hilo invisible que conecta nuestro pensamiento con nuestra emoción, nuestras acciones y nuestros resultados. Cada palabra negativa se convierte en un ladrillo más que construye un muro entre quien somos y quien podemos llegar a ser. Durante años creí que ser realista significaba ser duro conmigo mismo, repetir mis limitaciones y señalar mis errores sin compasión. Pero la realidad me mostró otra cosa. La realidad se transforma cuando decides hablarte como tu mejor aliado, cuando tus palabras son guías y no cadenas. El cambio comenzó el día que empecé a observarme con honestidad. Me puse a escuchar mi diálogo interno y lo confronté con intención. Cada vez que notaba un no puedo, lo reemplazaba por un estoy aprendiendo. Cada nunca lo transformaba en un aún no lo domino, pero estoy en proceso. No se trataba de autoengaño ni de frases vacías. Se trataba de crear una narrativa real, firme y respetuosa conmigo mismo. Poco a poco, esa práctica cambió la manera en que me sentía, la manera en que actuaba y la manera en que me enfrentaba a los desafíos. Lo que antes parecía imposible comenzó a abrirse como un camino lleno de oportunidades. Aprendí que el lenguaje determina nuestra identidad. Si hablas como víctima, actúas como víctima. Si hablas como guerrero, empiezas a caminar con fuerza y claridad. Y no es magia, es ciencia, es psicología aplicada, es responsabilidad de cómo decides dirigir tu mente todos los días. Cambiar tu lenguaje no es trivial, es decisivo. Es el primer paso para limpiar tu mente, para liberar tu energía y para crear un espacio interno donde puedas pensar con claridad, tomar decisiones con firmeza y actuar con valentía. Hoy cuido cada palabra que me digo porque sé que son semillas y esas semillas cultivadas con conciencia florecen en resultados. Lo que dices de ti mismo cada día define quién eres mañana. Hay un peso silencioso que todos cargamos y que rara vez reconocemos, las cosas que dejamos inconclusas. Cada conversación pendiente, cada proyecto abandonado, cada palabra que nunca dijimos se convierte en un hilo invisible que drena nuestra energía sin que nos demos cuenta. Durante años fui víctima de esa carga. Tenía listas mentales interminables de cosas que debía cerrar, personas con las que necesitaba reconciliarme, metas que había empezado con entusiasmo y luego postergado por miedo o indecisión. No eran solo tareas, eran fragmentos de vida que se acumulaban en mi mente, ocupando espacio, fragmentando mi atención, robándome claridad y tranquilidad.
Por fuera parecía que todo estaba bajo control, pero por dentro cada ciclo abierto me mantenía atado al pasado, me llenaba de ansiedad y me impedía avanzar con libertad. Cerrarlos no es solo cuestión de terminar pendientes. Es un acto de respeto hacia ti mismo, hacia tu tiempo, hacia tu energía. Aprendí que cada decisión postergada, cada situación no resuelta es como una fuga silenciosa, te roba vitalidad y concentración. Un día decidí enfrentar mi lista invisible. Tomé papel y lápiz y escribí todo lo que estaba inconcluso, desde pequeñas conversaciones que evitaba hasta proyectos que temía terminar. No lo hice para sentir culpa, lo hice para liberarme, para recuperar mi poder interno. Cada acción que tomaba, cada ciclo que cerraba, me devolvía una parte de mí mismo que había estado atrapada en la procrastinación y el miedo. Cierra ciclos no significa dramatizar, no significa volver al pasado con rencor. Significa mirar con honestidad, identificar lo que ya no tiene sentido o lo que puede resolver y decidir actuar. Algunas veces eso implicó decir palabras que nunca había dicho, otras veces fue tomar decisiones que me exigían valentía para terminar algo que había dejado a medias. Incluso cerrar pequeñas cosas tiene un efecto profundo. Libera espacio mental. Permite que tu creatividad fluya y fortalece tu capacidad de tomar decisiones presentes sin el lastre de lo que quedó atrás. Lo más importante es entender que cada ciclo que decides terminar te devuelve energía que antes estaba atrapada en la indecisión y la resistencia. Mi experiencia me enseñó que no puedes avanzar liviano si sigues cargando lo que el tiempo ya no necesita que lleves. Cerrar ciclos se convirtió en un ritual, una disciplina semanal de revisión, reflexión y acción consciente. Cada semana me preguntaba, ¿hay algo que estoy dejando a medias? ¿Hay algo que necesito concluir para avanzar con claridad? Y cuando la respuesta era sí, actuaba porque entendí que posponerlo solo prolonga el drenaje y la confusión. Hoy cada ciclo que cierro me recuerda que mi energía es valiosa, que mi enfoque merece espacio y que mi mente necesita orden para crear, decidir y avanzar con fuerza. Cerrar ciclos inconclusos no es un acto trivial, es un acto de liberación que transforma tu vida desde adentro. La vida fluye cuando dejas atrás lo que ya no sirve y haces espacio para lo que está por venir. Hay un enemigo silencioso que nos roba energía y claridad, el sobrepensamiento. Esa voz interna que gira sin cesar, que analiza hasta el mínimo detalle, que revisa conversaciones pasadas y escenarios futuros una y otra vez, creyendo que así nos protegemos cuando en realidad nos paraliza. Yo también vivía atrapado en ese ciclo. Cada decisión importante se convertía en un laberinto mental. Cada error lo repasaba como si el simple hecho de analizarlo lo corrigiera, y cada comentario ambiguo se transformaba en un escenario catastrófico en mi cabeza. El sobrepensar parece profundidad, parece control, pero es miedo disfrazado de lógica, y cuanto más lo practicas, más lejos estás de avanzar. Es como tener 100 pestañas abiertas en un navegador y no poder trabajar en ninguna. Tu mente se fragmenta, tu energía se disipa y tu creatividad se bloquea. El cambio comenzó cuando entendí que pensar no es el problema. El problema es no saber cuándo parar. No se trata de ser impulsivo, sino de aprender a dirigir tu mente. Comencé a cuestionar cada pensamiento. ¿Esto tiene una acción concreta detrás? Si la respuesta era no, lo detenía. Aprendí a diferenciar entre pensamiento útil y ruido mental. Por ejemplo, cuando planeaba un proyecto, ya no me quedaba horas imaginando todos los problemas posibles. Hacía lo necesario para prepararme y luego me enfocaba en actuar. Descubrí que la claridad no llega siempre antes del paso. Muchas veces llega gracias al paso. La acción se convirtió en mi medicina. Empecé a caminar, a escribir, a moverme. Cada movimiento físico resolvía la parálisis mental, liberaba espacio interno y transformaba la energía en resultados. También comprendí que sobrepensar está vinculado al miedo, miedo a equivocarse, a perder, a ser juzgado.
Pero el miedo no se resuelve pensando más, se resuelve actuando, probando, aprendiendo desde la experiencia. Recuerdo un momento crucial en mi vida profesional en el que, en lugar de analizar 1000 escenarios, decidí enviar un mensaje importante que había estado postergando. Ese simple acto rompió una cadena de dudas y abrió oportunidades que el exceso de pensamiento me había estado robando. Aprender a detenerse, respirar y cuestionar cada pensamiento inútil fue un acto de autocuidado y liderazgo interno. No se trata de dejar de pensar, sino de poner un límite a la mente, de recuperar tu tiempo y energía. Cada vez que sientes que tu cabeza da vueltas, pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora con lo que sé, con lo que tengo, desde dónde estoy? Esa pregunta te devuelve al presente, al lugar donde la vida se construye de verdad y te permite transformar la parálisis en acción. Hoy, cada vez que detecto que estoy sobreanalizando, hago una pausa consciente, pongo límites a mis pensamientos y regreso a la acción con claridad y propósito. El que actúa con conciencia y deja de sobrepensar se libera, recupera energía y transforma su vida desde el presente. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos perdidos, desconectados, como si estuviéramos corriendo sin rumbo en un mar de tareas, obligaciones y expectativas externas. Yo he estado allí. Tenía agendas llenas, metas, compromisos y aún así una sensación de vacío me acompañaba. No era falta de capacidad ni de oportunidades, era la desconexión con mi propósito. Porque puedes moverte rápido, puedes ser productivo, puedes incluso tener éxito a los ojos del mundo, pero si no hay un para qué que te mueva desde adentro, tu mente se contamina de ansiedad, de ruido, de urgencia y de confusión. Es como tener un tren con potencia y velocidad, pero sin rieles, va a chocar tarde o temprano. Reconectar con el propósito no significa cambiar toda tu vida de golpe ni esperar a tener todas las respuestas. Significa detenerte, mirarte a los ojos y preguntarte con honestidad, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué quiero realmente? ¿Para quién estoy viviendo? Es un acto de valentía, porque la verdad no siempre es cómoda. Yo tuve que enfrentar momentos en los que me di cuenta de que muchas decisiones que había tomado provenían del miedo, de la urgencia, de la presión externa y no de lo que mi corazón realmente buscaba. No es fácil admitir que has estado viviendo desconectado, pero es liberador porque es el primer paso hacia una mente limpia, una vida clara y una dirección firme. Cuando comienzas a alinear tus días con tu propósito, todo cambia. Las prioridades se vuelven claras, la energía se enfoca en lo que realmente importa y las distracciones pierden poder. Recuerdo cuando decidí dedicar tiempo a proyectos que realmente resonaban con mi misión, dejando de lado aquello que no aportaba. Al principio daba miedo, parecía que estaba perdiendo tiempo o que no cumplía con expectativas externas, pero la claridad interior que gané fue inmediata. Mis decisiones empezaron a fluir, la ansiedad se redujo y mi creatividad se amplió. Porque la mente conectada con propósito no necesita motivación constante, encuentra energía, dirección y calma incluso en medio del caos. Vivir desde el propósito no significa que todo será fácil o que no habrá desafíos. Significa que cada paso que das tiene un sentido profundo y personal. Es dejar de reaccionar a lo externo y empezar a responder desde tu interior. Cada acción se convierte en un acto de coherencia y cada elección en un reflejo de quien realmente eres. Esa conexión también te protege de comparaciones innecesarias, de ruido externo, de la urgencia que contamina tu claridad. Porque cuando sabes tu para qué, dejas de dispersarte y empiezas a construir desde el centro, no desde la superficie. Hoy todo lo que hago tiene un propósito claro. Si algo no me acerca a mi misión, no entra. Si algo me aleja de mi visión, lo suelto. La mente que trabaja desde el propósito se limpia, se fortalece y todo empieza a ordenarse. Decisiones, emociones, prioridades y vida misma. Cuando vuelves a tu centro y reconectas con tu propósito, descubres que la claridad, la paz y la fuerza siempre han estado dentro de ti. Ahora te hablo directamente a ti, porque este mensaje no es solo para escuchar, es para sentirlo, hacerlo tuyo y actuar. Hoy tienes la oportunidad de detener la repetición automática de hábitos que intoxican tu mente, de mirar con valentía tu diálogo interno, de identificar dónde el resentimiento, la urgencia
el sobrepensamiento o la necesidad de control te han estado frenando. No basta con sentir inspiración, no basta con asentir con la cabeza. Lo que transforma la vida es la acción decidida, esa que nace desde tu centro, desde tu propósito. Hazlo ahora. Toma papel y lápiz y escribe qué exceso de información debes eliminar, qué comparaciones te están saboteando, qué ciclos inconclusos drenan tu energía. Escribe también qué lenguaje derrotista repites y cómo vas a reescribirlo. ¿Qué resentimientos estás listo para soltar? ¿Qué urgencias puedes desacelerar y qué aspectos de tu vida estás dispuesto a soltar para recuperar control sobre ti mismo, no sobre los demás? Define tu propósito, tu verdadero para qué y empieza a actuar desde ahí, porque solo cuando lo interno se alinea con lo externo, la vida empieza a fluir. No esperes a que el cambio llegue desde fuera. No hay motivación externa que pueda sustituir la fuerza que nace cuando decides tomar las riendas de tu mente. Cada acción, por pequeña que parezca, es un paso hacia una claridad que transforma, hacia una paz que empodera y hacia una vida que refleja tu verdadero potencial. Hoy puedes decidir que tu mente deje de ser un campo de batalla y se convierta en tu aliada más poderosa. Hoy puedes poner fin a la dispersión, al miedo, a la ansiedad y empezar a construir desde el propósito, la disciplina y la conciencia. No es un destino, es un camino que se recorre paso a paso. Da ese paso hoy. Tu mente limpia, tu claridad interna y tu vida plena te están esperando. Levántate, actúa y conviértete en el arquitecto de tu propia mente y de tu propio destino.